La sustancia química que más conocemos es la más extraña de la Tierra. Forma soluciones capaces de disolver roca sólida y sin embargo es lo suficientemente suave como para saturar los tejidos de cada cosa viviente. Su masa molecular es menor que la mayoría de los gases del aire y sin embargo normalmente es un líquido lo suficientemente denso como para que un buque tanque flote en él. Es extremadamente escasa en todos los demás planetas del sistema solar y sin embargo es uno de los compuestos más comunes en la Tierra. Es el agua, la sustancia química más extraña de todas. Hay tanta agua a nuestro alrededor que damos sus inusuales características por sentado. De hecho, el rasgo más extraño del agua es el más conocido. Es un líquido a temperaturas normales. La presencia de una gran cantidad de agua líquida ha causado un profundo impacto en el planeta Tierra. Masas de agua en circulación continua moderan las temperaturas extremas y hacen del planeta un lugar apto para la vida. En las plantas el agua reacciona con dióxido de carbono para formar glucosa, la fuente de energía para la vida. El agua disuelve tantas cosas que se le denomina el solvente universal. Compone un 95% de las plantas, un 80% de los peces y un 65% de los humanos. Por lo tanto, todas las cosas vivientes necesitan un abastecimiento continuo de agua. Debido a las características únicas del agua, la utilizamos para muchas cosas. De hecho, la utilizamos mucho más que cualquier otra sustancia de la Tierra. El consumo anual general en los Estados Unidos, por ejemplo, es de 7,5 millones de litros por persona. El 80% del agua mundial es utilizada en la agricultura. En la industria la utilizamos para transferir calor y como reactante químico y solvente. Pero sus increíbles propiedades pueden crear problemas. Debido a que es un líquido, el agua puede recoger enormes cantidades de partículas contaminantes y ya que es un buen solvente, puede disolver sustancias químicas potencialmente dañinas. A medida que la población de la Tierra aumenta, le agregamos cada vez más contaminantes, industrias, de los desechos humanos y de los derrames sedimentarios. Un importante desafío que enfrenta el mundo químico es hallar mejores formas de limpiar el agua que utilizamos y formas más eficientes de aprovechar la que tenemos. Y para lograrlo, primero debemos comprender la química tras el extraño comportamiento de esta inusual sustancia. Mis amigos saben que yo soy el tipo de persona que siempre anda acarreando moléculas en su mochila. Uno nunca sabe cuándo podría necesitarlas. Esta, por ejemplo, es una molécula de nitrógeno, un compuesto de la atmósfera. Su masa molecular es de 28 gramos por mol. Esta es una molécula de oxígeno, el compuesto atmosférico importante para nosotros. Su masa molecular es de 32 gramos por mol. Veamos qué más tengo. Dióxido de carbono, la molécula que exhalamos. Es un poco más pesada, pero igual es un gas liviano. Su masa molecular es de 44 gramos por mol. Pero esta es una molécula cuya masa molecular es de solo 18 gramos por mol. Es agua. Es más liviana que cualquiera de estas otras moléculas que son gases y sin embargo, como ustedes saben, no es un gas. Es un líquido. ¿Qué hace que el agua sea tan especial? No pueden ser solo sus átomos, oxígeno e hidrógeno, ya que otras moléculas también contienen estos átomos y no tienen las propiedades del agua. Debe ser la combinación especial entre los átomos, su organización en el espacio, la disposición de sus electrones, lo que le da sus propiedades especiales a esta importante molécula.
Las moléculas de agua son polares. El oxígeno posee una atracción de electrones mucho más fuerte que el hidrógeno. Así que los electrones en cada enlace pasan más tiempo cerca del átomo de oxígeno que de los átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno con dos pares de electrones libres acarrea una carga parcial negativa. Los dos átomos de hidrógeno acarrean una carga parcial positiva. Cada carga positiva está concentrada en un diminuto núcleo de hidrógeno expuesto. Cuando un núcleo positivo de hidrógeno de una molécula se acerca al polo negativo de otra molécula, se atraen entre ellos. Dicha atracción forma un enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas no son tan fuertes como los enlaces covalentes que unen las moléculas, pero se necesita mucho más energía para despegar moléculas unidas por enlaces de hidrógeno que para separar otras moléculas de tamaño y masa similares. Bajo los 0 grados Celsius, los enlaces de hidrógeno enlazan las moléculas de agua firmemente, transformándolas en hielo sólido. A medida que la temperatura aumenta y llega a 0, el movimiento molecular aumenta y algunos de los enlaces de hidrógeno se rompen. Grupos de moléculas se deslizan entre ellas y la forma sólida se transforma en un líquido y permanece así a través de un amplio rango de temperatura. A 100 grados Celsius, el movimiento molecular se acelera tanto que los enlaces de hidrógeno se rompen completamente. Las moléculas se vuelan y se convierten en gas. El agua existe como gas al mismo tiempo que en estado líquido y sólido. Somos afortunados de que eso ocurra, ya que si parte del agua de la Tierra no se evaporara y se transformara en gas, no tendríamos ni lluvias ni nieve. Y dependemos de ellas para reponer el agua dulce necesaria para beber, para la agricultura y para la industria. A pesar de que existe agua en casi todas partes del mundo, un 97% de ella es una solución salada. Menos del 1% constituye agua dulce para nuestro consumo. Casi toda el agua dulce está encerrada en glaciares y en los cascos polares árticos. Pero el hielo aporta un beneficio: flota y evita que el agua de abajo se congele. El hielo flota debido a otra de las inusuales propiedades del agua. Su forma sólida es más liviana que la líquida. Si el hielo fuera más pesado que el agua líquida, se hundiría y permanecería congelado. Casi toda el agua del planeta se solidificaría, con consecuencias drásticas para todas las formas de vida. El agua es una parte constante de nuestras vidas. La estamos absorbiendo todo el día. Usamos agua para extraer té de las hojas de té y café. El café es extraído de los granos de café. Las bebidas y los licores realmente son soluciones de agua. Las frutas y vegetales son en su mayoría agua. Déjenme mostrarles. Cortaré esta naranja. Ahí pueden ver su jugo. Hay mucha agua en las frutas y vegetales. Y por supuesto utilizamos agua para limpiar y para cocinar. Ahora quiero mostrarles algo. Tomaré este vaso y le pondré un cubo. Esta es agua. ¿Ven el hielo flotando? Observen qué ocurrió aquí. ¿Alguna vez habían visto un sólido hundirse así? Se ve bastante raro, ¿verdad? El líquido de la izquierda es un solvente orgánico. Un cubo congelado de él se hunde ya que su forma sólida es más densa que el líquido. Cuando las sustancias se enfrían, las moléculas desaceleran y se acercan más. Entonces el sólido es más denso que el líquido. Por lo tanto, el cubo debería hundirse en su propio líquido. Pero el agua no funciona así. A medida que se congela, se pone menos densa. Se expande. Déjenme demostrarles eso. Si ponemos una botella llena de agua en el congelador, se quebrará. ¿Por qué? Cuando el agua pasa desde el estado líquido al sólido, se expande. Esta es la única sustancia que conozco que hace eso.
A medida que la temperatura del agua desciende, sus moléculas desaceleran y comienzan a formar enlaces adicionales de hidrógeno. A medida que se juntan, las moléculas se orientan más separadas de lo que estaban en el estado líquido. Forman una configuración abierta de 6 lados, un sólido. El sólido, hielo, es menos denso que el líquido y por lo tanto flota sobre el agua líquida. Las moléculas de agua congelada configuran formas maravillosas, copos de nieve. Estos se condensan directamente desde el vapor de agua en el aire a temperaturas bajo cero. La fabricación artificial de copos de nieve es un gran negocio. Los centros de esquí de todo el mundo dependen de las máquinas que fabrican nieve para mantener sus canchas cubiertas cuando la naturaleza falla. Hasta hace poco tiempo la temperatura debía estar bajo cero para poder fabricar nieve artificial, pero se ha desarrollado una tecnología que hace nieve a varios grados sobre cero. Se llama el proceso SNOWMAX. It's called the SNOWMAX process. La proteína de ciertas bacterias ayuda a ordenar las moléculas de agua para formar hielo. Bajo el microscopio se van formando cristales, a medida que la proteína facilita que los enlaces de hidrógeno mantengan unidas las moléculas. En las canchas de esquí el agua se le agregan bacterias deshidratadas por congelación y eso pasa a las máquinas fabricadoras de nieve, desde las cuales emergen cristales blancos y mullidos. El agua congelada es relativamente pura, incluso el hielo formado desde el agua salada congelada. Cuando las moléculas de agua se enlazan para formar cristales de hielo, dejan otras sustancias atrás. El agua de lluvia también es relativamente pura. Cuando las moléculas de agua se evaporan y se transforman en gas, dejan atrás cualquier cosa que estuviera disuelta en ellas. Pero incluso las gotas de lluvia contienen gases disueltos absorbidos. También recogen partículas de polvo a medida que bajan, y una vez que tocan el suelo, recogen muchas más. El agua adquiere gran cantidad de material disuelto, compuestos orgánicos de plantas y animales y minerales inorgánicos. Estas sustancias se disuelven en el agua como moléculas individuales o iones, es decir, forman soluciones. La habilidad única del agua para disolver muchas sustancias distintas se debe a su polaridad y su habilidad para formar enlaces de hidrógeno. Podemos representar las moléculas de agua en una forma más compacta para mostrar cómo éstas disuelven cloruro de sodio. Los compuestos iónicos tales como el cloruro de sodio consisten de iones positivos y negativos alternados. Los átomos de hidrógeno relativamente positivos del agua se adosan a los iones negativos de cloruro y los sacan fuera del cristal. Y los átomos de oxígeno relativamente negativos se adosan a los iones positivos de sodio y los sacan a ellos fuera del cristal. Las fuerzas de atracción del agua son más poderosas que las fuerzas que mantienen unidos los iones de cloruro de sodio. Cuando todos los iones han sido sacados fuera del cristal, la sal es disuelta. Está en solución en el agua. Aquí tengo una solución. Licor. Es una solución de alcohol etilo y agua. Tiene 80 grados. Eso significa 40 grados de alcohol y 60 de agua. ¿Cómo se disuelve el alcohol en agua? Las moléculas de agua son polares y forman enlaces de hidrógeno. Las moléculas del alcohol etilo también son polares y también forman enlaces de hidrógeno. Cuando el alcohol etilo se mezcla con agua, se disuelve. Los polos opuestos del alcohol y del agua se atraen entre ellos y las moléculas de alcohol y de agua también forman enlaces de hidrógeno entre ellas. El agua se denomina el solvente universal debido a que tantas cosas se disuelven en ella, pero existen algunas que no se disuelven en agua. Observen qué ocurre aquí. Si vierto agua en este líquido, vean qué ocurre. Hay dos capas. Y aunque lo agite mucho, igual no se mezclan. Se volverán a separar en esas dos capas que vimos anteriormente.
¿Por qué? Bueno, el agua está compuesta por moléculas polares y el otro líquido está compuesto por moléculas no polares, de un peso molecular relativamente alto. Y debido a que estos líquidos no se parecen, no se mezclan. El agua disuelve sustancias moleculares que se le parecen en tamaño, polaridad y en habilidad para formar enlaces de hidrógeno. Las moléculas más grandes y no polares que no forman enlaces de hidrógeno son insolubles en agua. Un líquido insoluble mezclado con agua permanece en una capa separada. Los químicos han aprendido cómo lograr que dichas moléculas sean solubles agregándole porciones iónicas o polares. Actualmente pueden fabricar nuevos productos basados en agua a partir de moléculas normalmente insolubles. Es una técnica que se utiliza para modificar polímeros naturales, largas cadenas formadas por moléculas más pequeñas enlazadas. El Dr. George Broad dirige la investigación de polímeros solubles en agua de Union Carbide. Durante nuestras vidas, a diario tenemos contacto con polímeros solubles en agua. Por ejemplo, la estabilidad de una pintura látex doméstica para pintar los muros de la casa depende de un polímero soluble en agua. Los productos médicos y de cuidado personal esenciales para nuestras vidas están basados en polímeros solubles en agua. El Dr. Broad ha modificado la celulosa o fibra natural para que se disuelva en agua. La celulosa soluble en agua es convertida en un gel que es utilizado para destapar obstrucciones en los pozos petrolíferos. También inventó una forma de tomar quitina, el polímero de las caparazones de las jaivas, y disolverla en agua. Las utilidades potenciales de la quitina soluble incluyen suturas quirúrgicas y anticoagulantes sanguíneos. La habilidad solvente del agua le permite disolver una amplia variedad de moléculas, aunque lo queramos o no. Puede disolver minerales y recoger iones de calcio, hierro y magnesio. Estos son los responsables del agua dura que sabe mal. Reaccionan con el jabón para formar una capa de impurezas insoluble y forman depósitos minerales en cañerías y en calderas de agua caliente. La habilidad disolvente del agua la convierte en un material industrial vital. La industria la necesita como solvente para una amplia gama de reacciones químicas. Casi toda el agua utilizada por la industria es descargada al medio ambiente, pero antes de que las aguas hervidas puedan ser devueltas a un río o a un lago, primero deben ser limpiadas. Las plantas de tratamiento ponen las aguas hervidas en enormes estanques de decantación para que las partículas grandes se vayan al fondo. Entonces se les introducen bacterias que digieren los materiales orgánicos restantes. Un tratamiento apropiado retira los suficientes contaminantes como para que el agua pueda ser regresada sin peligro al medio ambiente, pero no toda el agua servida se trata adecuadamente y sustancias no deseadas aún regresan a los lagos y ríos, nuestra principal fuente de agua potable. Más problemas surgen desde los derrames de tambores de almacenamiento y de basureros químicos. Se sospecha que algunas de esas sustancias son carcinógenas, así que el senador David Durengerger propuso una ley para controlar los contaminantes carcinogénicos que hasta ahora no estaban regulados. Este es un gran grupo de sustancias químicas cuya presencia en nuestro abastecimiento de agua nos preocupa mucho. A medida que refinamos nuestra habilidad para diagnosticar y detectarlos, y que aumenta nuestro conocimiento y comprensión de su potencial peligro. El gobierno federal ha establecido límites para los niveles de dichas sustancias químicas, pero los críticos alegan que dichos límites son más estrictos de lo necesario para proteger nuestra salud. Geraldine Cox es vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos. Yo creo que el hecho de que un material está ahí no significa que es dañino. Es decir, yo sé que hoy comí productos carcinógenos, comí champiñones en la mañana, al almuerzo me comí una hamburguesa, y se sabe que todos esos productos tienen elementos carcinógenos. Y ahora me doy cuenta de que los comí. Todas las sustancias químicas poseen algún grado tóxico, pero la pregunta es, ¿qué niveles presentan riesgos aceptables para la salud?
Los contaminantes en el agua potable son eliminados con sustancias químicas y filtrados con carbón y arena. La última etapa del tratamiento es la desinfección para matar bacterias. Eso generalmente se efectúa con cloro o en ciertos casos con gas de ozono burbujeado a través del agua. Gracias a la desinfección, casi todas las enfermedades portadas por el agua han sido eliminadas. Luego el agua es probada para asegurarse de que cumpla con los requisitos gubernamentales, pero incluso los tratamientos más modernos no logran remover todo, y eso provoca controversia. ¿Cuán limpia debe estar nuestra agua para ser considerada segura? Los instrumentos modernos de análisis pueden detectar concentraciones menores a una parte de sustancia química por 1 billón de partes de agua. El límite para el benceno, por ejemplo, son 5 partes por billón. Deberíamos asegurarnos y poner los límites en estas bajas concentraciones o incluso más bajas, o podríamos subirlas un poco sin que eso constituya un peligro adicional. Repetidamente hemos aprendido cosas que nos dicen que nuestros estándares han sido demasiado débiles. Para mí el plomo es el mejor ejemplo, por lo menos dentro de mis experiencias de los últimos años. Antes tolerábamos cantidades increíblemente altas de plomo en el agua y en el aire. Pero actualmente hemos erradicado el plomo desde nuestra gasolina y continuamos trabajando en el asunto del plomo como uno de los problemas más graves en nuestro sistema de agua potable. Y hemos aumentado los estándares para el plomo muy sustancialmente gracias a los nuevos conocimientos. Creo que los criterios que estamos usando son los correctos, aunque deberíamos ser un poco más realistas al fijar los niveles con que estamos tratando. Los objetivos han sido llevar los carcinógenos en el agua potable a 0, pero en algunos casos eso puede realmente aumentar el riesgo de cáncer. Para dar un ejemplo, el selenio es un carcinógeno conocido según los estudios de laboratorio, pero si el agua no tiene cierta cantidad de selenio, las personas que beban esa agua realmente tendrán una incidencia mayor de cáncer. Entonces, niveles muy bajos pueden ser carcinógenos y niveles muy altos también pueden ser carcinógenos. Casi todo lo que manejamos en términos de la calidad del agua potable está relacionado con químicos y química. Nuestros maravillosos químicos nos han creado esos problemas y también están trabajando duro detectando y definiendo dichos problemas y además les pedimos que nos ayuden a resolverlos. Ha habido pozos contaminados, ha habido botaderos incidentales que contaminan materiales y ha habido liberación de algunos materiales que no deberían haber llegado al medio ambiente. Eso ya pertenece al pasado. Estamos trabajando mucho para limpiar el medio ambiente, para reducir las emisiones ácidas, para reducir la cantidad de contaminantes. Tenemos la responsabilidad de trabajar para proteger el medio y ayudar a quienes nos rodean, y esa responsabilidad la tenemos todos. La controversia acerca del agua potable continuará. Se deberá hacer elecciones muy duras acerca de los niveles aceptables de contaminación, ya que los nuevos métodos de detección de seguro descubrirán más sustancias potencialmente tóxicas. Sin embargo, existe optimismo. La calidad de nuestra agua mejorará debido a una ciencia que es responsable y creativa y a un público que está bien informado y activo. Repaso. Las inusuales características del agua la separan de todas las demás sustancias. Basada en su masa molecular, debería ser un gas, y sin embargo es un líquido a temperaturas normales. Su forma sólida es menos densa que la líquida. Y puede disolver una amplia gama de otras sustancias, incluyendo las sustancias químicas vitales para la vida y aquellas utilizadas en muchas reacciones industriales. La molécula de agua posee cargas positivas parciales en un extremo y una carga negativa parcial en el otro, y por lo tanto puede formar enlaces de hidrógeno con sí misma y con muchas otras sustancias. Las propiedades del agua la hacen vulnerable a la contaminación industrial y a los desechos humanos. Esos contaminantes deben ser removidos desde las aguas servidas antes de regresarlas al medio ambiente y
desde el agua potable antes de introducirla en nuestros cuerpos. ¿Por qué agua en los laboratorios, en nuestros cuerpos? Bueno, primero que todo, un líquido es mucho mejor que un gas o que un sólido para transportar materia o para conducir una reacción química. El gas es demasiado disperso, cuesta transportar cosas en él, y un sólido es rígido. Cuesta mezclar líquidos y gases con él. Un líquido es perfecto. Es movible, deformable, y por eso existen soluciones y pastas corriendo por las cañerías de nuestras fábricas, tal como existen dentro de nuestros cuerpos, en arterias, en venas y en los espacios intercelulares. De acuerdo, un líquido es mejor, pero ¿por qué el agua? Bueno, el agua es el solvente universal. Disuelve sólidos iónicos transportando sodio, potasio y fosfato a través de nuestros cuerpos y también disuelve moléculas no iónicas, azúcares, alcoholes y ácidos. El agua también está afinada con la temperatura del planeta. Es un líquido en casi todas las condiciones normales y un sólido o un gas en las extremas. Las aguas rebosantes de vida cubren el 70% de este mundo. Quizás a este planeta no deberíamos haberlo llamado Tierra, sino que océano.